Hola, hola, Namaste. Bienvenidos a mi canal. Espero hoy tengas un día maravilloso, lleno de evolución, de conciencia, que te la estés pasando increíble. Gracias por conectar el día de hoy. Hoy, bueno, vamos a hablar de cómo identificar las personas tóxicas. Seguramente en nuestra vida hemos tenido a alguien que no nos ha sido del completo agrado. Así que bueno, hoy les voy a enseñar algunos consejos de cómo identificarlas. Antes, por supuesto, suscríbete allí en mi canal, activa la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos y también de mis clases de yoga. Así que bueno, también déjame tus comentarios y comparte a quien le encante este video. Vamos a comenzar por el primer tips, el primer consejo para identificar a una persona tóxica, y es básicamente cuando esta persona emite juicios constantemente, cuando esta persona está juzgando, está criticando a los demás a espaldas de esta persona. Definitivamente esta persona es una persona tóxica. Generalmente este tipo de personas proyectan ya a nivel psicológico todos sus defectos, todas sus deficiencias, y busca proyectar esas deficiencias, esos defectos en otras personas. Generalmente estas personas lo hacen siempre a espaldas de los demás, nunca le van a decir de manera frontal la deficiencia o las cosas que no le agradan a esta persona. Básicamente el juzgar, cuando esta persona nos está contando las deficiencias de alguien a sus espaldas, básicamente es lo que conocemos como un chisme. Son personas altamente chismosas, siempre están buscando, ¿no?, qué cosas contar de los demás. Así que si ves a alguien que está constantemente juzgando a los demás, trata de mantener distancias con estas personas porque es una persona altamente tóxica. Otra de las cosas con las que podemos identificar a alguien tóxico es definitivamente que estas personas no cometen errores. Estas personas siempre las cosas que hacen las van a defender a capa y espada. Si de pronto le haces un comentario de algo que consideras que no le gustó a alguien o que no te gustó a ti, esta persona siempre va a estar de forma reactiva y siempre se va a defender. Y por supuesto el error lo cometieron los demás y no lo cometió la persona en sí. Así que si conoces a alguien que nunca comete errores, pues esta persona también pertenece a ese grupo de personas tóxicas. Otra forma de identificar a una persona tóxica definitivamente es el victimismo. Estas personas no son responsables de sí, son personas víctimas, son personas que viven siempre quejándose de que la vida, las circunstancias y las cosas les han afectado, y por esa razón ellos son de una o de otra forma. Así que si ves a alguien también que está constantemente en ese victimismo, pues ya sabes que es una persona tóxica. Muy relacionado con el tema del victimismo es el negativismo. Las personas altamente negativas, que siempre tienen un panorama oscuro, fúnebre de las situaciones que van a ocurrir en la vida, de sus planes, de su diario vivir. Estas personas definitivamente también tienen esa aura tóxica, muy relacionada con el tema también del victimismo. Así que bueno, una persona negativa definitivamente es una persona que está baja de energía y es una persona altamente tóxica. Hay que tener cuidado también con el victimismo y ese negativismo, porque son energías que también se contagian muy fácilmente. Por eso debemos cuidarnos siempre del entorno, de las personas que tenemos. Déjame aquí en tus comentarios si conoces a alguien o si has tenido esta experiencia con personas tóxicas. Otra de las cosas que una persona tiene como característica típica en la toxicidad es básicamente otra característica típica es el yoísmo. Estas personas siempre están hablando de sus atributos, hablando de sus logros, siempre están comparando las cosas que ellos hacen con los demás, están en una constante competencia.
Entonces, básicamente es una actitud egocéntrica, son personas que buscan constantemente llamar la atención y debemos también pues, cuidarnos de este tipo de personas, ya que cualquier atributo, cualquier adjetivo calificativo positivo que uno tenga hacia sí mismo, siempre estas personas van a estar en ese plan de competencia, de querer demostrar de que son mejores. La típica de las personas tóxicas es la mentira. Son personas que para defenderse y para no ser descubiertos en su manipulación van a siempre mentir. De hecho, estas personas son expertas en mentir, son manipuladores, son personas que pueden transformar la mentira en una verdad. Son personas que tienen altamente miedo a ser descubiertas, descubiertos por cosas que hayan hecho en el pasado. Entonces, básicamente también, cuando veamos por allí varias mentirillas seguidas, estamos ante una persona altamente tóxica. Como ya les comentaba, el tema de la manipulación, que está muy relacionado con la mentira, son personas altamente manipuladoras. Esta manipulación puede ser a nivel psicológico, puede ser también a nivel físico. Son personas que se expresan de forma muy exagerada con el cuerpo, suben la voz, gritan, mueven el cuerpo de forma violenta para poder manipular y imponer sus puntos de vista. Esta manipulación también puede ser también a nivel psicológico, a nivel emocional. Son personas que también pueden tener mucha facilidad para llorar, para mostrar de que ellos son las personas que han sido heridas, vulnerables. Así que hay que tener mucho tacto con este tipo de personas, ya que pueden llevarte a su campo de manipulación. Entonces, básicamente estar atento con este tipo de personas tóxicas. Otra característica típica de las personas tóxicas es que interrumpen y son malos oyentes. ¿Qué significa esto? Que bueno, estableces un diálogo, una conversación normal y ellos van a buscar la manera de interrumpirte y de dar ideas que ellos consideran que son mejores que las tuyas. Si conoces a alguien que está constantemente interrumpiéndote, ojo porque esto es una persona tóxica. Y por supuesto, malos oyentes. No están escuchando lo que tú le quieres explicar. Tus explicaciones no son válidas. Ellos solamente escuchan en su mente su explicación y sus teorías y su forma de ver el mundo. Entonces, básicamente, ojo con una persona que te interrumpa y que sea mala oyente. Si conoces a alguien así, por supuesto, déjame ahí tus comentarios, cómo ha sido tu experiencia y por supuesto compártelo este video a quien más lo necesite. Estos han sido estos tips, estos consejos. Por supuesto no te pierdas este video de limpieza, cómo limpiar tu hogar de las malas energías. Va a estar interesante también este video. Gracias por conectar el día de hoy y nos vemos en ese siguiente consejo. Namaste.